vamos a hablar de Perú con él. Muy buenas tardes, Jesús. La profesora Silvia Valdés y quien te habla te saludan. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y les agradezco por la invitación. Bueno, mira, en primer lugar, Jesús, queríamos saludarte. Sabemos que has hecho un periplo bastante largo, saliste de Lima, precisamente, anduviste por algunas provincias de Perú, anduviste por Bolivia, también por Chile, y ahora recalaste en casa de familiares ahí en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, donde creo que te encontrás todavía. ¿Puede ser? Sí, estoy en La Plata, llegué hace unos días, el domingo, y estoy acá. Estuve viajando, o sea, salí de Lima el 12 de febrero y bueno, recién llegué. Estuve en un viaje bastante largo, se podría decir, ¿no? Está bien, está bien. Sí. Bueno, Jesús, la cosa, en vez de tener un viso de arreglo en Perú, cada vez está más complicada. ¿Por qué no nos contás cómo la estás viendo? La profesora Valdés recién, hace un ratito, en la primera hora, hizo referencia a esa comisión que estuvo... De solidaridad, de derechos humanos y claro, solidaridad con Perú, integrada por los dos abogados de Pedro Castillo, que son Croxatto y justamente el Zaffaroni, ¿no? Los dos grandes abogados argentinos de Castillo. Sí, lo que estuvieron, bueno, acá también estuvieron los de la misión, ¿no? Estuvieron recopilando información a base de entrevistas. Vinieron, bueno, distintas organizaciones sociales, estuvo Grabois, también de otras organizaciones, ¿no? Y bueno, presentaron un informe preliminar en su momento, y después ayer estuvieron también discutiendo en la Cámara de Diputados, donde han presentado un informe donde se está violando justamente los derechos humanos en el Perú, ¿no? El tema de la brutal represión que ha surgido a partir de la asunción de Dina Boluarte, ¿no? Cada vez está más complicado la situación. Ahí se podría decir en Lima en particular la represión no cesa. Incluso el alcalde de Lima, antes que yo viaje, lo había declarado el centro histórico, ¿no? Como zona intangible, o sea que no se puede directamente protestar. Y cada vez que hay pequeños grupos que van hacia Lima, porque vienen justamente la fuerza, vienen desde las provincias, porque prácticamente en Lima es muy indiferente, la población limeña es muy indiferente a lo que ha sucedido en las regiones, ¿no? Con la masacre del 15 de diciembre del año pasado, que fue en Ayacucho, donde asesinaron a casi una docena de personas. O sea, ahí intervino el ejército, no es que reprimió la policía, sino el ejército, y con balas, o sea, no es una cosa menor. Lo que sucedió también en Puno, cuando fue empezaron con las primeras manifestaciones, que empiezan las primeras semanas de enero, también hubo en un día 17 asesinados, y en Puno en particular hasta el momento ha habido más o menos 21 civiles muertos, y hace poco, el domingo pasado, que fue me parece el domingo 5 de marzo, hubo 6 soldados ahogados, que justamente los medios empezaron a vincularlo, que habían sido consecuencia de las manifestaciones que lo habían impulsado a los soldados a que crucen el río de Ilave, ¿no? Y en realidad no, fue una orden justamente de uno de los altos mandos del ejército de ahí de Puno, donde justamente le dicen que pasen, ¿no? Que pasen el río, y es un río bastante helado, y terminaron ahogados. Pero en particular en Perú, lo que está sucediendo en Lima, ¿no? Como lo llaman, ¿no? La segunda toma de Lima, que ha empezado a partir de marzo. Porque la primera, imagínate que fue a partir de la quincena de enero, pero tuvo más consistencia en la primera vez. Tuvo más consistencia, hubo muchas más delegaciones de las provincias, y ahora es como que eso está terminando, se podría decir, en repliegue.
en repliegue, porque también hay una situación en Perú en particular, ¿no? Bueno, los chicos empiezan las clases, también ese factor hay que analizarlo, ¿no? Y también ahora lo que está sucediendo es con el tema, no sé si están enterados, el tema del ciclón del Yaku, que donde está generando estragos en el norte peruano. Entonces están en estado de emergencia, en particular en Lima y en algunas zonas, ¿no? En algunas regiones. 7 regiones lo han declarado en estado de emergencia. Y justamente eso también termina, en cierta forma, disminuyendo la participación de las regiones, ¿no? Que justamente han migrado hacia Lima, porque la fuerza, como te vuelvo a comentar, viene de las regiones, en particular todas las provincias del Perú, no es que surgen en Lima. En Lima, cuando hubo las masacres, no es que los limeños salían y repudiaban eso, ¿no? Sino era muy mínima la participación de la ciudadanía de Lima. Claro, hay una pregunta que se impone. Yo sé que es de hoy, tal vez que haga falta un análisis mayor, pero hoy se empezó a discutir en la Cámara de Diputados el adelanto de las elecciones. Hay una comisión de Constitución que empezó a discutir el adelanto de las elecciones. Vos lo dijiste, lo hemos manifestado nosotros, lo dijo también nuestro compañero Juan Quesquén anteriormente, con otra mirada también, de que si no hay reformas, no hay una reforma de la Constitución, otra regla, de poco va a servir una elección más. ¿Cuál es tu mirada, Jesús? Sí, justamente lo que comentabas hoy, ¿no? Que hoy la Comisión de Constitución del Congreso rechazó el predictamen de adelanto de elecciones, y eso el Congreso en particular viene rechazando, no quieren que se adelante las elecciones en el Perú en particular. Y es uno de los pedidos justamente de la población, justamente es el cambio de constitución por una nueva Asamblea Constituyente. O sea, los reclamos puntuales, en particular el de la Asamblea Constituyente no tiene tanta fuerza, pero sí es uno de los reclamos. Lo central ahí en particular es la renuncia de Dina Boluarte por el tema de las masacres, ¿no? Más de 60 asesinados. También es el cierre del Congreso, porque imagínate que Dina Boluarte tiene arriba del 80% de desaprobación, o sea, la gente quiere que renuncie. Las encuestas todo el tiempo te están marcando que el 80% pide la renuncia en particular de Dina Boluarte, y como también el cierre del Congreso. Después hay una demanda en particular, ¿no? de la Asamblea Constituyente. Eso lo vienen discutiendo desde hace un par de años. No tiene tanta fuerza, pero sí es uno de los reclamos puntuales también. Silvia. Pero también... Quería hacerte una pregunta. ¿Quién sostiene a Dina Boluarte? ¿El imperialismo norteamericano? Concretamente, aparte de la derecha fujimorista, que está claro, pero digamos, ¿qué fuerza exterior la mantiene a Dina? Porque sí, yo creo que últimamente llegaba hasta el 90% de rechazo y de pedido justamente de renuncia a ella. Entonces es realmente una situación absolutamente insólita. Yo creo que no ha habido en la historia nadie que se mantenga en el poder con un porcentaje de rechazo tan considerable, salvo que esté sostenido por alguna fuerza del exterior muy importante. Sí, ahí los que lo sostienen, bueno, en cierta forma podrían ser el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, parte del Poder Judicial y toda la prensa corporativa, eso en particular. Después, con respecto a lo exterior, sí, es obvio, somos países que seguimos teniendo, se podría decir, ¿no? La injerencia de Estados Unidos, eso es real, no es que no existe. Pero Estados Unidos se podría decir que ha hecho, se podría decir, un pequeño viraje, ¿no? Porque justamente ellos han pedido a fines de enero, más o menos, han pedido una rendición de cuentas por la violación que está padeciendo en el Perú, ¿no? La violación a los derechos humanos. O sea, el viceportador del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha mostrado su preocupación, y eso también ha mostrado la embajadora en el Perú.
Sí, Lisa Quena también ha compartido una misiva que han presentado ellos. Incluso la ONU en la primera semana de enero ha dado 60 días a Dina Boluarte para que eso ella lo pueda supe, justamente... sí. Perdón. Sí, sobre los muertos que han ocurrido durante las manifestaciones. Yo creo que ahí está teniendo, se podría decir, un pequeño viraje, ¿no? Pero justamente ahora incluso se está discutiendo ya el adelanto de elecciones, porque, bueno, como se dice, ¿no? Si el amo te pide adelanto de elecciones, los países que somos colonia, en cierta forma tienen que recular, ¿no? Yo creo que ahí están evaluando eso, están evaluando seriamente el tema del adelanto de elecciones, porque justamente en la misiva que plantean ellos es que los métodos que se han sido utilizados por la fuerza pública tienen que justamente presentar el informe, y por eso justamente le dan un plazo de 60 días para que puedan informar sobre la violación a los derechos humanos, ¿no? Justamente te lo dice un país que es los Estados Unidos, el país donde va a bases militares en toda parte del mundo, donde se violan los derechos humanos. Y en Perú tiene 9, ¿no? Como dijo, ¿cuántas bases tiene Perú? 9. Tiene 9 bases militares. Sí. Sí, tiene 9 bases militares, pero es como se dice, ¿no? Si no le sirves al imperio, bueno, se pueden correr del poder, ¿no? Como en su momento lo dijo Roosevelt, ¿no? Con respecto a la figura del dictador Somoza, de que cuando dijo, es un hijo de puta, obvio, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Perdón por la expresión, ¿no? Pero pero tal cual. Sí, es cierto eso. Y a veces eso se olvida, ¿no? Claro. Cuando uno hace los análisis políticos, deja esto de lado. Bueno, Jesús, la verdad, como siempre, muy buena tu intervención. Te mandamos un abrazo enorme, buena estadía en Argentina, y seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, a disposición siempre de ustedes, así que les agradezco bastante, y bueno, nada, cualquier cosa estamos en comunicación, y les vuelvo a agradecer la invitación. Bueno, buenísimo, muchas gracias, muy claro.